Amados hermanos, les invito a que abran su confesión de fe que ustedes tienen ahí en sus sillas. El día de hoy estaremos leyendo el párrafo número 2 y el párrafo número 3 de nuestra confesión de fe. Dice así de la siguiente manera: con el nombre de Santa Escritura o la palabra de Dios escrita, ya se incluyen todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, la epístola de Pablo a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera y segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, la epístola de Judas y Apocalipsis. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Párrafo número 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobados o usados de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. Amados hermanos, el párrafo número 2 del capítulo 1 de nuestra confesión de fe establece que cuando hablamos de las sagradas escrituras o la palabra de Dios escrita, nos referimos a todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos libros no son simplemente escritos humanos, sino que fueron dados por inspiración divina. Esto significa que Dios mismo los inspiró, que Dios mismo influyó en las escrituras de la Biblia a través de los autores, de modo que son la regla suprema de lo que debemos creer y cómo debemos vivir como creyentes. Este párrafo número 2 del capítulo 1 destaca la autoridad suprema de las escrituras en asuntos de fe y práctica. La Biblia, las sagradas escrituras, es la norma final para nuestra creencia y forma en que debemos de vivir como cristianos. El párrafo número 2 nos insta a un estudio constante de la Biblia para comprender mejor lo que Dios nos ha revelado a través de sus escrituras. Amada iglesia, debemos dedicar tiempo a la lectura y meditación de la palabra de Dios. La Biblia no solo es para el conocimiento, sino para aplicarla. Pero con la ayuda y en dependencia del Señor podemos aplicarlo en nuestra vida y ser transformados por la verdad que encontramos en las Escrituras para gloria del Señor. Este párrafo número 2 nos llama a meditar en las enseñanzas y creencias a la luz de las Escrituras. Debemos ser discernientes y comparar lo que escuchamos o leemos con lo que la Biblia enseña, amados hermanos. Al estudiar la Biblia es importante también orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender y a aplicar correctamente las Escrituras en nuestras vidas. En resumen, el párrafo número 2 resalta la importancia de la palabra de Dios como la norma suprema en la fe y la vida de los creyentes, lo que requiere un compromiso constante con la lectura, el estudio y la oración al Señor para entender y vivir de acuerdo con las Escrituras. El párrafo número 3 del capítulo 1 afirma que los libros comúnmente llamados apócrifos
no son de inspiración divina y por lo tanto no deben considerarse parte del canon o regla de las Escrituras. ¿Cuáles? ¿Cuáles libros? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, amados hermanos, no puedo leerlos todos. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente 47 libros que no fueron aprobados, que no son parte del canon. Voy a leer algunos. Judith, Tobit, primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, Baruch, vida de los profetas, sabiduría de Salomón, salmos de Salomón, odas de Salomón, Susana, Bel y el dragón. Hay algunos libros también en el Nuevo Testamento que no son parte del canon y hay aproximadamente 40. No lo voy a leer todo por factor de tiempo. Entre ellos, algunos libros que no son parte del canon en el Nuevo Testamento: el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, carta de Pedro a Santiago y su respuesta, carta de Ptolomeo a Flora, correspondencia entre Pablo y Séneca, epístola a los laodicenses, literatura pseudoclementina, predicación de Pedro pseudo Tito. Todos estos libros que se encuentran en algunas versiones de la Biblia no tienen autoridad en la Iglesia de Dios y no deben ser aceptados o utilizados como escrituras divinamente inspiradas. En cambio, amados hermanos, estos libros se consideran escritos humanos, pero no divinos. Deben tratarse de la misma manera que cualquier otro texto humano. El párrafo 3 del capítulo 1 enfatiza la importancia del discernimiento en la lectura de la Biblia. Los creyentes debemos ser conscientes de que no todos los libros que se encuentran en algunas versiones de la Biblia son de inspiración divina. Amados hermanos, debemos ser cuidadosos al considerar qué libros son autoritativos en asuntos de fe y práctica. Al estudiar la Biblia, es esencial que los creyentes utilicen ediciones de la Biblia que sigan el canon establecido por la iglesia donde se congregan. Esto garantiza una base sólida para el estudio y la enseñanza. El párrafo número 3 de nuestra confesión también insta de manera indirecta a los líderes de la iglesia a que debemos enseñar a la congregación acerca de la naturaleza de los libros apócrifos y su lugar en la historia para evitar confusiones. En este párrafo número 3, los creyentes estamos llamados a centrarnos solamente en la lectura y el estudio de la escritura canónica, que es la palabra inspirada de Dios y la fuente suprema de autoridad para el creyente. En resumen, el párrafo número 3 destaca la importancia de discernir entre libros canónicos y los apócrifos y enfatiza que solo la escritura canónica de la palabra de Dios es inspirada. Amén. Amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Luego